Bienvenidos, amantes de las ideas y buscadores de la verdad. Prepárense para un viaje en el tiempo y la mente, porque hoy desenterraremos a dos gigantes de la filosofía occidental. Y no es una pelea de box, es un duelo de mentes. Y no nos quedaremos en la superficie como un pato que se quede estancado en un charco. Nos sumergiremos en sus pensamientos más profundos, desentrañaremos sus diferencias y celebraremos sus similitudes. Y lo más importante, descubriremos por qué siguen siendo tan relevantes como ese meme que se te pegó la semana pasada. Hoy enfrentamos cara a cara al maestro y al alumno, al genio que no escribió nada contra el genio que lo escribió todo. Hablamos de Sócrates y Platón. Esto es más que una simple comparación, es ver cómo uno enciende una chispa, crea un método que te hace rascarte la cabeza, mientras el otro, con esa chispa, construye una catedral filosófica completa, con torreones, gárgolas y hasta un café dentro. ¿Quiénes eran? Empecemos por la estrella de rock sin disco, Sócrates, filósofo ateniense del siglo V a.C., considerado, ojo al dato, el fundador de la filosofía moral. Imaginen el impacto. Vivió en una época de oro para Atenas, pero él prefería las plazas del mercado a los grandes banquetes. Y aquí viene el primer dato curioso y alucinante. No dejó ni una sola obra escrita. Es como si el mejor chef del mundo nunca hubiera anotado sus recetas. Todo lo que sabemos de este personaje es principalmente gracias a Platón, su alumno estrella. También a Genófanes y Aristófanes, aunque este último lo retrató más como un personaje cómico. Su filosofía no era un Google Docs lleno de información que te descargabas, no, era un proceso vivo. Su misión no era dar respuestas, sino hacer preguntas. Cuestionaba todo como un niño de 4 años, pero con una barba imponente y una mente brillante. Y lo hacía todo a través de su famoso método, el método socrático, la mayéutica, que viene de la palabra partera. Él se veía como una partera de ideas que creía que él debía ayudarnos a dar a luz esas ideas. Esas ideas a través del diálogo y la reflexión crítica. Es como un entrenador personal para tu cerebro. Este método tenía un objetivo clarísimo: exhibir la ignorancia para iniciar el verdadero conocimiento. No era para humillar, sino para decir: hey, ¿creías que sabías esto? Pero ¿realmente lo sabes? Es como cuando piensas que eres un experto en algo y alguien te hace una pregunta básica, te deja en blanco. Ese es el efecto Sócrates. De hecho, su frase más icónica, y sigue resonando hoy, es: solo sé que no sé nada. Y no es una frase de derrota, es de sabiduría, es reconocer la inmensidad del conocimiento y la humildad necesaria para seguir aprendiendo. Imagina la cantidad de problemas que nos ahorráramos si más gente adoptara esta actitud. Y luego entra en escena el discípulo directo, el gran Platón. Este sí que fue un influencer en su tiempo, pero en lugar de fotos de comida, nos dejó textos extensos, profundos y que siguen siendo estudiados miles de años después. Sus escritos son una joya, están estructurados de forma de diálogo, y muchos de ellos adivinan quién es el protagonista, pues el mismísimo Sócrates. Es como si Platón llevara a su maestro en el bolsillo, haciéndole las preguntas que él le gustaría responder. Un verdadero homenaje. Además de escribir, Platón fue un emprendedor educativo. Fundó la Academia en Atenas, que es considerada la primera institución formal de educación superior del mundo occidental, la primera universidad. Imaginen los debates que se armaban ahí, mucho antes que el Wi-Fi o el café de leche de avena. Y la cadena de influencia no se detiene. Fue maestro de Aristóteles. Es como si Sócrates le pasara la antorcha a Platón y Platón a Aristóteles. 3 generaciones de genios que moldearon el pensamiento occidental. Es como una herencia, y lo demás son tonterías. ¿En qué se diferenciaban estos dos cerebritos? Porque aunque alumno y maestro, tenían sus propias movidas filosóficas. Métodos versus sistema filosófico. La primera gran brecha es el enfoque. Sócrates era un tipo que decía: no te doy el pescado, te enseño a pescar. Él no ofrecía teorías estructuradas, manuales de instrucciones o filosofía para dummies. Su interés radicaba puramente en el proceso de pensar, en el viaje de la indagación, no en llegar a un destino con respuestas finales y cerradas. Era el eterno preguntón, el que te hacía cuestionar hasta por qué el cielo es azul. Platón, en cambio, dijo:
Vale, maestro, me has enseñado a pescar. Ahora voy a construir un acuario gigante con diferentes ecosistemas. Él sí construyó un sistema filosófico completo, una arquitectura del pensamiento. Su obra abarca desde la teoría del conocimiento, que es la epistemología, hasta la metafísica, que es la realidad, la ética, que es cómo debemos vivir, y la política, cómo debemos organizar la sociedad. Un verdadero todoterreno intelectual. La teoría de las ideas. Y aquí viene la joya de la corona de Platón, el hit, que catapultó la fama eterna. Su teoría de las ideas o formas, si tienes que acordarte de algo de Platón, es esto. Según Platón, la realidad no es tan simple como parece. Existen dos niveles, dos mundos, como si fuera una película de ciencia ficción. Está el mundo sensible, el que percibimos con nuestros 5 sentidos, lo que vemos, tocamos, oímos, saboreamos y olemos. Este mundo es cambiante, imperfecto y efímero. Piensa en una flor, hoy es hermosa y mañana se marchita. Pero luego, y aquí viene lo gordo, está el mundo inteligible, un reino invisible, eterno e inmutable, donde residen las ideas perfectas. La idea de la belleza, la idea de la justicia, la idea de hombre. Son como moldes originales, las esencias puras. Por ejemplo, cuando decimos que algo es bello, es porque participa de esa idea de belleza, con mayúsculas. Todas las cosas bellas que vemos en este mundo solo son copias, a veces muy buenas, a veces no tanto, de belleza perfecta que existe en el otro mundo. Es como si todas las sillas existieran, fueran copias de la silla ideal, que está en algún lugar del cosmos. Esto implica que lo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra, una copia imperfecta de una realidad superior y verdadera. Es como el famoso mito de la caverna. Estamos encadenados, viendo sombras proyectadas en la pared, creyendo que son la realidad, pero la realidad verdadera está fuera de la caverna. Sócrates, por su parte, no se metía en estos berenjenales de estos dos mundos. A él le interesaba el aquí y el ahora de la ética. Su foco estaba en definir conceptos éticos fundamentales como la justicia, la virtud o el bien en este mundo que habitamos. ¿Qué es ser justo? ¿Cómo ser una buena persona? Esas eran sus preguntas. No estaba construyendo una metafísica compleja. Ahora estaremos hablando de la ética y conocimiento. Aquí hay un punto de conexión, pero también de ampliación. Para Sócrates, conocimiento y virtud son dos caras de la misma moneda. Si conoces el bien, actúas bien. Es así de simple para él. Él sostenía que nadie hace el mal sabiendo que está haciendo mal. Si alguien actúa mal es por ignorancia, porque no conoce lo que es verdaderamente bueno. Es una visión optimista de la humanidad. El mal no es intencional, es un error de cálculo moral. Es como si alguien se tropezara en la oscuridad, no es que quisiera caerse. Platón retoma esta idea, pero le da una vuelta de tuerca, la complejiza. Él introduce una visión más rica y detallada del alma humana. Para Platón, el alma tiene 3 partes, como si fuera un equipo de fútbol interno: la parte racional, la cabeza, la razón; la parte irracional, el pecho, las emociones nobles como el honor y la ira; y la parte apetitiva, el vientre y los deseos pasionales, básicos como el hambre y el sexo. Y plantea que la justicia en el individuo ocurre cuando estas 3 partes están en armonía, cuando cada una cumple su función bajo el liderazgo de la razón. Es como una orquesta bien afinada. La razón es el director, la parte irascible ayuda a ejecutar la partitura y la apetitiva pues intenta no desafinar demasiado. Ahora hablaremos de la política. En el ámbito político también tenemos diferencias importantes. Platón era un urbanista político, desarrolló una propuesta clarísima en su obra maestra, La República. Allí propone que los gobernantes ideales deben ser los filósofos. ¿Por qué? Porque son ellos quienes a través de la razón han accedido al conocimiento de las ideas, a la verdad y por lo tanto saben lo que es verdaderamente bueno y justo para la polis, un rey filósofo o un filósofo rey. Esto obviamente refleja su profunda desconfianza hacia la democracia ateniense, que había condenado a su maestro. Para Platón, dejar el gobierno en manos de la gente común sin preparación filosófica era como dejar el timón de un barco en medio de una tormenta a alguien que nunca ha navegado. Un desastre. Sócrates, en contraste, no nos dejó un manual de teoría política estructurado, no dijo cómo debía ser el gobierno ideal. Pero su vida y su trágico final sí que nos demuestran la relación política con la sociedad ateniense de su tiempo. Su juicio y condena a muerte son un testimonio de sus posturas desafiantes y su negativa
a conformarse con las verdades establecidas. Él era la mosca que picaba el caballo, incomodando para despertar. Ahora hablaremos de las principales similitudes entre estos dos filósofos. Bueno, no todo eran diferencias y duelos de titanes. A pesar de sus distintos caminos, compartían elementos fundamentales que los unían como un buen tándem de comedia. Primero, la centralidad de la razón. Ambos creían firmemente en el poder del pensamiento racional, no en la superstición, no en los mitos, no en lo que la gente decía así sin más. Para ellos, la razón era la linterna que iluminaba el camino hacia la verdad. Era la herramienta fundamental para entender el mundo y a nosotros mismos. Segundo, la búsqueda del bien. Su filosofía no era un ejercicio mental estéril o un mero pasatiempo intelectual. No, era una guía para la vida. Ambos veían la filosofía como una herramienta práctica para vivir mejor, para ser mejores personas, para alcanzar la virtud y la felicidad. No era solo teorizar, era vivir de filosofía. Y tercero, y quizás lo más obvio, su impacto monumental, la influencia. Sentaron las bases, los cimientos, la estructura de lo que hoy conocemos como filosofía occidental. Si la filosofía fuera un árbol genealógico, ellos serían los tatarabuelos fundadores. Su legado es inmenso e imperecedero. Ahora vamos a dar un poquito del contexto sobre la muerte de Sócrates. Aquí entramos en un punto crucial, casi un giro dramático del guión, que explica mucho de Platón. Hablamos de la muerte de Sócrates. Fue un evento que sacudió a Atenas y especialmente a sus discípulos. Sócrates fue condenado por 2 cargos: impiedad, que es no creer en los dioses de la ciudad, y por corromper a la juventud con sus ideas revolucionarias. Imaginen el dilema. Se le ofreció la posibilidad de exiliarse, de abandonar Atenas, de dejar de enseñar o de simplemente guardar silencio para salvar su vida. Pero Sócrates, fiel a sus principios hasta el final, se negó. Prefirió beber la cicuta, el veneno, antes que renunciar a su misión filosófica. Creía que una vida sin examen no valía la pena ser vivida. Un verdadero mártir de la filosofía. Este trágico evento, esta injusticia que sufrió su maestro, impactó profundamente a un joven Platón. Fue un golpe directo a su confianza en la democracia ateniense y en la capacidad de la sociedad para reconocer la verdad y la virtud. Y esto explica en gran parte por qué Platón dedicó tanto esfuerzo a buscar un sistema político ideal, donde tragedias como la de Sócrates no volvieran a ocurrir. Quería un mundo gobernado por la razón y la sabiduría, no por la ignorancia y la pasión de la multitud. Hay que preguntarnos quién fue mejor entre Sócrates y Platón, que sería como preguntar quién es mejor entre Batman y Robin, que todos sabemos que ambos son geniales en lo suyo. La clave está en entender cómo se complementan. Sócrates, con su método de preguntas incisivas, es el inicio del pensamiento crítico. Es el que te empuja a salir de tu zona de confort intelectual, a dudar de lo establecido y a buscar la verdad dentro de ti. Y Platón, con su vasto sistema, es el que toma esas preguntas, esas dudas y construye a partir de ellas un marco comprensivo para entender la realidad, la ética y la política. Es el que organiza las ideas en un gran edificio conceptual. Uno cuestiona las ideas, te hace pensar, y el otro construye teorías a partir de esas preguntas, dándoles forma y estructura. Son como el porqué y el qué de la filosofía. Y todo esto nos deja con una reflexión súper actual, en pleno siglo XXI, en un mundo donde la información nos inunda, donde los algoritmos deciden qué vemos y qué no. ¿Estamos realmente cuestionando lo que sabemos? ¿Estamos aplicando el método socrático a nuestro día a día? ¿O simplemente estamos aceptando lo que nos llega sin filtros como si fuera una verdad absoluta? Esa es la verdadera pregunta. Y muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por las mentes de Sócrates y Platón. Esperemos que este análisis te haya iluminado y te haya dado ganas de seguir cuestionando, pensando y filosofando. Hasta la próxima, intrépidos pensadores. Hasta la próxima. Every night, I we paradise.